El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el Maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, un breve comentario quería compartir con ustedes. Un autor que describe un poco el alma de Judas. Quizás nos puede ayudar esta pequeña reflexión para nosotros, para nuestra vida espiritual. Mientras tanto, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en casa del sumo sacerdote Caifás y tomaron el acuerdo definitivo de acabar con Jesús, y convinieron en que debían apoderarse de él con engaño, y decían: no sea en la fiesta, para que no se produzca un alboroto del pueblo. San Lucas añade que tenían miedo a la posible reacción popular. Por eso muchos debieron de opinar que era necesario esperar a que pasaran esos días de la Pascua que se echaba encima, y actuar cuando los peregrinos volvieran a sus lugares de origen. Mientras tanto, entró Satanás en Judas y afloraron los sentimientos oscuros y ocultos en su corazón, y se dirigió a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados para convenir el modo de entregar a Jesús. Para estos todo había cambiado inesperadamente. La decisión del discípulo precipitó los acontecimientos. Los judíos se alegraron y, para asegurarlo más en su propósito, convinieron en darle dinero. Unas monedas siempre ayudan. Se pusieron de acuerdo en 30 siclos de plata. No era mucho el precio de un esclavo en la antigüedad, y él quedó comprometido. Solo faltaba la ocasión oportuna.
Fíjense, cuando afloraron sentimientos oscuros y ocultos en el corazón de Judas. Tengamos mucho cuidado con esos sentimientos oscuros y ocultos que muchas veces anidan en nuestro corazón. Según una antigua tradición recogida ya por San Agustín, estos sucesos tuvieron lugar el miércoles santo. Parece que Jesús pasó este día en Betania. El encuentro de Judas con los sanhedritas debió de tener lugar inmediatamente después de la reunión del Sanedrín. A partir de ahora, todos los acontecimientos de estos días, miércoles a viernes, están íntimamente enlazados y descritos por los evangelistas al detalle. Es interesante observar que el móvil de la entrega no parece que fuera en primer lugar el dinero, pues este lo ofrecieron los judíos del Sanedrín al conocer la disponibilidad de Judas para traicionar a su maestro. Según indican San Marcos y San Lucas, ellos propusieron darle dinero. Y veremos cómo al día siguiente Judas arrojará en el templo esas monedas. ¿Qué ocurrió realmente en el alma de este apóstol? Porque él fue elegido por Cristo mismo. Después de una noche de oración, estaba bien seleccionado. Tenía las condiciones para ser uno de los 12, una de las columnas de la iglesia. No hubo error. En los comienzos debió de seguir a Jesús con verdadero fervor. Y probablemente hizo milagros como los demás. Nos imaginamos a Judas haciendo un milagro, hablando con entusiasmo de Jesús. Después de la ascensión, cuando hubo de cubrir su puesto en el colegio de los 12, Pedro recordará, se contaba entre nosotros y había recibido la suerte de participar de este ministerio. Y vio también cómo sanaban los leprosos, los ciegos recobraban la vista. Sobre todo experimentó el amor entrañable de Jesús, su amistad, su confianza. ¿Qué pasó en su alma? La tradición de esta noche ha tenido una larga historia llena de pequeños actos de desafecto y de avaricia. Un año antes ya se encontraba muy lejos del Maestro y de los demás. Cuando después de los momentos de confusión, con motivo del discurso del pan vivo en Cafarnaúm, Jesús exclamó: ¿no os he elegido yo a los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un demonio. Y San Juan precisa enseguida, hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, pues este, aun siendo uno de los 12, era el que le iba a entregar. Fíjense, comenzó con pequeños actos de desafectos a Jesús y luego con pequeños actos de avaricia.
vamos poco a poco teniendo esos actos de desafectos a Jesús, esas pequeñas muestras de amor a Jesús. Y se nos va metiendo en el corazón pequeños afectos de avaricia, pequeños afectos a cosas mundanas, cosas materiales. Desde tiempo antes se hallaba ya distante de Jesús. Aunque estuviera en su compañía. La ruptura con el Maestro, el resquebrajamiento de su fe, de su vocación, debió producirse poco a poco. Cediendo cada vez en cosas más importantes. Que no se nos vaya metiendo esto, queridos hermanos. Cuidar esto. Ese resquebrajamiento de la fe, ese ir perdiendo su vocación, esa ruptura con Jesús, se fue produciendo poco a poco. Poco a poco. Y luego cada vez más en cosas importantes. Hay un momento en que protesta porque le parecen excesivos los detalles de cariño que otros tienen con el Señor. Y encima disfraza su protesta de amor a los pobres. Pero San Juan nos dice la verdadera razón. Era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban de ella. Le parecía excesivos esos detalles de cariños, de amor hacia el Señor. Nada nos debe parecer excesivo cuando se trata de amar a Jesús. Nada, queridos hermanos. El amor está en los detalles. Y eso lo vemos en el amor humano entre una mujer y un hombre. Esos detalles que continuamente se dan para manifestar su amor. ¿Por qué no tener esos detalles hacia quien decimos que amamos, hacia el Señor? Permitió que su amor al Señor se fuera enfriando. No permitamos eso, queridos hermanos. No permitamos que nuestro amor a Jesús se vaya enfriando. Y ya solo quedó un mero seguimiento externo de cara a los demás. Y su vida se convirtió poco a poco en una farsa, en una hipocresía. Más de una vez consideraría que hubiera sido mejor no haber seguido al Señor. Fíjense, si Judas le hubiese dicho al Señor con claridad: Señor, mira, ya no puedo seguirte. ¿No? Este no es mi camino, esta no es mi vocación. El Señor lo hubiese entendido, quizás, qué sé yo, no lo hubiese, bien, si no es tu vocación, pues regresa a tu trabajo, pero trata de portarte bien, trata de... ¿no? Si hubiese sido transparente,
Judas con el Señor quizás hubiese sido diferente, pero no, fue guardando, fue dejando que su corazón se vaya carcomiendo poco a poco. Ahora ya no se acuerda de los milagros, de las curaciones, de sus momentos de las curaciones, de sus momentos felices junto al Maestro, de su amistad con el resto de los apóstoles. Ahora es un hombre desorientado, descentrado, capaz de cometer culpablemente la locura que acaba de hacer. Un hombre desorientado, un hombre descentrado. ¿No pasa esto, queridos hermanos? ¿No nos pasa esto muchas veces? Y no pasa esto a tantos hombres en el mundo de hoy que están descentrados, desorientados. Si no tenemos, si nuestro corazón o en el centro de nuestro corazón no está Dios, ¿dónde lo tenemos? ¿Cuál es el centro de tu corazón? Como nos empecemos a distanciar de Jesús, como empecemos a descuidar esos detalles de amor con Jesús, como empecemos a descentrarnos de Dios, de Jesús, como empecemos a desorientarnos en nuestra vida, vamos a acabar como Judas. Pero ojalá si nos damos cuenta de eso, reaccionemos inmediatamente y acudamos al sacramento de la confesión. Acudamos como Pedro, que aunque lo negó, lleno de confianza, se arrepintió. El acto que ahora se consuma ha sido ya precedido por infidelidades pequeñas, faltas pequeñas, pero faltas de lealtad, que luego se fueron haciendo cada vez mayores. Este es sin duda el resultado último de un largo proceso interior. Y desde el momento del pacto con el Sanedrín, Judas andaba al acecho esperando la ocasión oportuna, y pronto se le presentará. Y ya termino. Por contraste, la perseverancia es la fidelidad diaria en lo pequeño. Se apoya en la humildad de recomenzar de nuevo cuando por fragilidad hubo algún descamino. Ser fiel a la propia vocación es responder a las sucesivas llamadas que el Señor hace a lo largo de una vida, aunque no falten obstáculos y dificultades y a veces errores aislados, cobardías, derrotas. Perseverar es recomenzar con contrición verdadera.